Buen día, profesora Karina. El que le habla es Luis Tomella Chávez, parte del grupo del estudio de caso. En este caso tenemos el nombre de bajo rendimiento académico, estudio de caso de un adolescente de 14 años de edad. Mediante esto, a este caso vamos a ir viendo en este caso todo lo que ha concernido a la parte de evaluación y todo lo que concierne a lo solicitado. La parte de la asignatura, diagnóstico e informe psicopedagógico, integrantes Aedo Mejía Camila del Carmen, Guzmán Sánchez Elmicinia, Florian Rivas Cintia, Tomaya Chávez Luis Ángel, quien soy yo, y Torres Valenzuela Joao. Docentes Sánchez Llanos, Karina Paola. Vamos a hablar parte de la evaluación psicopedagógica sobre el tema de la hipótesis diagnóstica en relación al caso. Hemos determinado 3 hipótesis, en este caso de acuerdo a una noción primero previa antes de la evaluación psicopedagógica. Esto es importante para tener una base de que más o menos qué es lo que hemos percibido según el caso. Hemos determinado 3, ya que he mencionado ahorita: discapacidad intelectual límite, trastorno del espectro autista del TEA y el trastorno específico del aprendizaje. En forma muy resumida, cada uno de ellos tiene un tipo de descripción o criterios que estos van a ser considerados. La discapacidad límite intelectual, más que todo, se basa a la connotación del bajo CIE, entre el 70 y 80 puntos. Ese es el rango que se mide y más que todo se ve en este tipo de casos, ¿no? De discapacidad intelectual límite. En caso de trastorno espectro autista, el TEA es muy conocido, ¿no? Esto ya se define como la dificultad persistente del desarrollo. Esto es un trastorno del desarrollo, ¿no? En este caso del individuo, que esto va a ocupar muchas áreas, ¿no? Y esto va a conllevar a que no solo en la área intelectual, sino también la área de la parte social sea deficiente o carente, en este caso, para que pueda haber un buen desarrollo del individuo. Por otro lado, el trastorno específico del aprendizaje, vemos que nos sugiere el DMS5, la consideración de criterios tales como la lectura, palabras o otros tipos de comprensiones que están con dificultades. Ahora, en esta parte tenemos que tener en cuenta que solo se basa en una área o un ámbito, no en todas las áreas. Entonces tenemos que tener en cuenta, eso se basa también al título que nos dice específicos, porque solo se basa un trastorno en una área específica del aprendizaje del individuo. Como parte siguiente en relación a lo mencionado, vamos a ver el análisis diferencial de la sintomatología. En este caso ya hemos hablado sobre los 3, que es el trastorno específico del aprendizaje, el trastorno espectro autista y la discapacidad intelectual límite. Cada una de ellas tiene una diferencia y conlleva una connotación diferente, ¿no? Entonces, en relación a eso, vamos a ir sumergiéndonos y profundizando un poco de ellas. Ya hemos hablado sobre la especificación o descripción de cada una de ellas, pero para poder diferenciarlas, en caso del trastorno específico del aprendizaje, vemos que sugiere una presencia de problemas relacionados justamente, ya sea en la parte escrita, en la parte lectora o en la parte de las áreas matemáticas. Y esto va a conllevar a un déficit en el desempeño académico, ¿no? Entonces, un trastorno específico solo en una área de ellas, no en todas las áreas, ¿no? Porque es algo específico. Por otro lado, a diferencia del trastorno específico, tenemos el trastorno espectro autista, que a comparación de esto vemos que esto más que es una presencia de un atraso del desarrollo, ¿no? Y esto va a conllevar no solo la área intelectual, que está la área lectora, matemáticas, sino también la área social. Entonces hay una deficiencia en las áreas intelectuales, sociales, y esto va a conllevar justamente a una desprogresión del individuo para el aprendizaje. Por último, en relación a eso, es una diferencia, la discapacidad intelectual límite se basa justamente a la parte, al apartado que tiene el esfuerzo adicional, en este caso del individuo, para lograr el logro académico. Acá vemos una limitación de la persona justamente para alcanzar un tipo de meta o objetivo en la parte pedagógica, ¿no? Y esto más que todo se basa en el funcionamiento adaptativo del niño y también en la parte de las relaciones interpersonales que pueda conllevar a él. ¿Ok? Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Emilcina Guzmán Sánchez, continuando con el cronograma de evaluación. El día 4 de septiembre se realizó la primera entrevista de la anamnesis, el día 11 la segunda, el 17 la tercera evaluación. El día 2 de octubre se realizó el test CABIT, el día 19 de octubre el test CESFA, el 23 de octubre el test de PROEC, y el 26 de octubre el Baron Hines.
Así como el día 2 de noviembre se realizó la evaluación de lectura con el cotejo y también la evaluación del DMA con matemática y yo. Continuando con la descripción de los instrumentos de evaluación, el test CABIT, que es el test breve de inteligencia, nos ha servido para poder medir la inteligencia verbal y no verbal del evaluado, así como la escala de satisfacción, que es el ESFA, que mide la satisfacción dentro del hogar, dentro de la familia de Yair. Como tercer test, el Baron-Eyes, que es para poder medir la inteligencia emocional del evaluado. Asimismo, con la evaluación PROES, que también es una batería de evaluación que nos sirve para poder evaluar los procesos implicados en la escritura y en la detección de errores. Y así también el test CABIT, ¿no? Como ya lo mencionaba, el test de matemática y yo, y la prueba curricular y la lista de cotejos. Continuando así, se ha medido el área intelectual con el test CABIT, junto con la referencia de la libreta de notas que nos pudieron brindar. Y después también el área emocional, ¿no? Con Baron-Eyes, y el área familiar, que es el test de satisfacción familiar. Buenas noches, Miss. Les saluda yo, Torres. Voy a iniciar esta parte de la exposición hablando de la parte ya del informe de evaluación psicopedagógica, netamente en los puntos que vendrían a hablar sobre primero los datos de filiación. Yair es nuestro paciente en este caso, nuestro evaluado, es un joven de 14 años. Él está cursando actualmente el 13 grado de secundaria. Con respecto al motivo de evaluación, en primera instancia el motivo de consulta fue que él refería que no se encontraba satisfecho con la forma de relacionarse que tiene con otras personas. Adicional a ello, la madre agregó que él presentaba un bajo rendimiento académico. Por ello es que para nuestros fines hemos decidido abordar esta problemática y resignificar el problema que se mencionó en primera instancia. Lo siguiente, a hablar de los datos relevantes en la historia de Yair, no del evaluado. En este caso, vamos a dividirla en dos momentos. El primero, por un lado, es el contexto familiar. Él proviene de una familia que ha sido desintegrada, no vive con el padre, vive solamente con la madre, y la hermana que en algún momento jugó el papel de guía, ¿no? O de una persona que lo apoyaba con respecto al estudio, también tuvo que dejar el hogar para constituir su propia familia. Él denota un rechazo y aparte él también lo ha expresado, ¿no? Que ha sentido que sus padres lo han delegado, que lo han dejado en segundo plano. Y bueno, eso es lo que él manifiesta. Con respecto al contexto escolar, acá hay dos aspectos cruciales. El primero, por un lado, evidentemente es el bajo rendimiento académico. Sus logros y desempeños, competencias no se han visto alcanzadas, ¿no? Para la edad y lo que representa. Y por otro lado, el cómo esto, aunado al contexto familiar, ha influenciado en que sus relaciones interpersonales sean carentes o sean mínimas, y en todo caso sean deficientes, porque él lo ha manifestado muchas veces que le cuesta iniciar una conversación, expresarse, no solamente a través de las palabras, sino también expresar sus sentimientos, sus ideas, ¿no? Entonces, por eso consideramos que estos dos componentes, que es dentro del contexto familiar y escolar, han influido en gran medida a lo que viene a ser el rendimiento académico en este estudio de caso. Gracias, profesora. Ahora va a continuar mi compañera. Buenas noches, profesora. Continuando con la exposición, mi nombre es Cintia Florián. Vamos a continuar con la evaluación psicopedagógica de Yair. Yair durante las entrevistas al principio se muestra poco colaborador, pero conforme van pasando las evaluaciones se muestra más colaborativo. En ocasiones sí se muestra confundido con las recomendaciones previas a las evaluaciones que se le da. Así que se le tiene que repetir en más de 2 oportunidades la consigna. Las áreas exploradas fueron 5, el área cognitiva, emocional, la escritura, el lenguaje y matemáticas, que es el área donde más tiene inconvenientes.
Los instrumentos utilizados fueron el test breve de inteligencia de Kaufman-Elkabid, la escala de satisfacción familiar EFA, el inventario de inteligencia emocional de Baron, la evaluación de procesos PROES, el test matemática IO y una prueba curricular, ¿no? Además de una lista de cotejo. En los resultados nos podemos dar cuenta de que Yair en el área cognitiva muestra una baja capacidad cognitiva, muestra una puntuación que lo ubica en un nivel muy bajo, tiene problemas, ¿no? Una incapacidad con respecto a inteligencias fluidas y resolución de problemas. En el tema de evocar palabras y razonar frente a estímulos se encuentra en un puntaje aceptable. En las evaluaciones de escritura nos damos cuenta de que sí presenta dificultades con algunas palabras, ¿no? Así que se le aplica el test de PROES. En este test nos muestra que él no sigue las rutas léxicas, tiene problemas para poder identificar las normas gramaticales. Entonces, más que todo esto podría ser por un tema de que le falta estimulación y sobre todo hábitos de lectura, ¿no? Porque él mismo nos comenta de que no lee mucho. Más allá de ser un tema de discapacidad, ¿no? Bueno, en el tema de las matemáticas, cuando se le aplica una prueba rápida de aprendizaje de 20 preguntas, él responde solamente 11. Se le muestra un poco lento para realizar las operaciones. Pero sin embargo, sí resuelve los problemas, sí hay una gestión, pero no llega a completar las competencias de acuerdo a su edad y a su grado académico, ¿no? Respecto al área emocional, el evaluado manifiesta una incapacidad con las habilidades sociales. Él tiene este problema de que no puede interactuar con sus pares y eso le dificulta mucho en el tema del colegio ya que no es participativo, ¿no? No tiene capacidad para desenvolverse adecuadamente en los diversos contextos de su vida, ¿no? Y esto de alguna manera pues dificulta todas las demás áreas porque al no interactuar, no pregunta y no le quedan claras las consignas que se le brindan tanto en el colegio como en otros ámbitos de su vida, ¿no? Asimismo, él muestra que tiene un nivel muy bajo en el desarrollo de componentes interpersonales y manejo del estrés, ¿no? Además de eso, en la prueba final, que es en el de la familia, nos damos cuenta de que el evaluado muestra insatisfacción familiar, ya que muestra en muchas de las preguntas, trata de evadirlas, indicando pues que vive solo, que no se encuentra viviendo con nadie, ¿no? Cuando se le pregunta si vive con su madre, él refiere que prácticamente no, ya que ella trabaja todo el día, ¿no? Lo cual nos muestra que le falta atención, atención paternal, no recibe la atención paternal correspondiente a lo que él requiere, se siente rechazado y esto es debido al poco afecto que él presiente o precede de sus padres, sobre todo de su madre, que es con quien vive, ¿no? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Camila y yo voy a hablarles sobre lo que es el nivel de competencias curriculares. Pues se observa que Yair se presenta en la sesión sin ningún inconveniente, pues se muestra tranquilo y con cierta curiosidad para saber lo que se va a realizar en la sesión. También tiene buena presentación y esto lo fue mejorando durante el proceso de las sesiones. Asimismo, también muestra buena disposición para ser entrevistado y evaluado. En el aspecto del proceso se evaluaron las áreas de lenguaje y matemáticas, como parte de conocer en qué nivel pues, se encuentra, ¿no? Con respecto a las competencias curriculares. Si tiene dificultades y logros. Bien, con respecto al área de lenguaje, presenta 5 dificultades, que es para comunicarse con seguridad, establecer diálogos en grupos, escribe la copia y el dictado con errores, expresar con fluidez el contenido de la lectura, concentrarse en la prueba. Los logros obtenidos fueron 4, que es pronuncia las palabras con claridad, ampliar el repertorio escrito y hablado de la gramática en base a su grado escolar,
comprende un texto cuando se lee e identifica las respuestas de comprensión lectora. Con respecto al área de matemática, presenta dificultades en 3 competencias, que es para solucionar problemas de cantidades, resuelve problemas de regularidad, equivalencia e intercambio, resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Respecto a los logros alcanzados en matemáticas son: resuelve problemas referidos a las relaciones entre cantidades muy grandes o muy pequeñas magnitudes o intercambios financieros. Selecciona, combina y adopta variados recursos, estrategias y procedimientos para determinar en términos desconocidos progresiones, soluciones o expresiones matemáticas. Por último, expresa la ocurrencia de los sucesos dependientes o independientes, ¿no? Mediante la probabilidad y determinar su espacio muestral. Bien. Respecto a lo que son las conclusiones, bien, se detalla en el área cognitiva que finalmente Yair es un adolescente que presenta una discapacidad intelectual leve. Esto no le permite que su aprendizaje en base a conocimientos sea óptimo, ¿no? Por tal motivo, que Yair concluimos que presenta necesidades en el apoyo educativo, en lo que son las áreas de matemática, escritura y lectura, ya que todos estos aspectos se han visto afectados por su discapacidad intelectual leve. Por otro lado, en relación al área emocional, pues el evaluado pues, presenta una tendencia a episodios de inestabilidad emocional, los cuales han sido manifestados en las primeras etapas de escolaridad y han sido un eje significante para la proyección de problemas en diferentes ámbitos del estudiante y persona, ¿no? Asimismo, también presenta conductas de inseguridad, las que van íntimamente relacionadas con su autoestima, que a su vez afectan desde otra vía su rendimiento académico. Finalmente, en el área familiar, pues dentro de este aspecto se registran carencias que han perturbado las dinámicas en su hogar. Este aspecto ha afectado de forma transversal en diferentes áreas del desarrollo académico del evaluado, ¿no? Ya que lógicamente por la formación y crianza con la que él ha contado, pues durante su niñez no se han instaurado pautas académicas ni hábitos de estudio, así como tampoco la motivación ni dedicación por el aprendizaje. Bien, nosotros en recomendaciones para el estudiante hemos puesto 2. La primera es: se sugiere apoyo psicopedagógico tanto en el aula de recursos como en aula común, con el objeto de desarrollar las habilidades matemáticas descendidas a fin de nivelar su bajo desempeño en esta área, ¿no? Además, se sugiere iniciar un trabajo colaborativo entre el establecimiento y la familia para abordar eficazmente el aprendizaje del estudiante. Bien, para la familia, pues, se recomienda fomentar hábitos de estudios y cumplir con tareas de metas alcanzables. Se aconseja el apoyo diario en el hogar, el seguimiento, ¿no? En las actividades que realiza y en las que presenta dificultades. También incorporar en la rutina diaria instancias de apoyo a fin de atender necesidades, no solamente de tipo académico, sino también afectivas, ya que esto le hace falta a él, ¿no? También entregar un refuerzo positivo ante los logros que él obtenga o intentar por lo menos mantener la motivación permanente. También proseguir con supervisión frecuente de los cuadernos y las tareas asignadas. También mantener contacto permanente con el profesor, el jefe, ¿no? Y el director y los docentes de las diferentes asignaturas que él tiene.
y en las cuales presenta mayor dificultad. También un manejo afectivo de límites, estableciendo normas y reglas claras para crear hábitos de estudio, lo cual le hace falta, ¿no? Las recomendaciones para la institución educativa. Bien, se recomienda añadir al estudiante a grupos de estudio donde el reforzamiento en el área de matemáticas sea el principal eje de trabajo, ya que él está bajo matemática. También adecuar el material impartido por la institución educativa de forma paulatina, en donde el rol del tutor apoye en cumplir con las competencias solicitadas. Se debe también capacitar a los docentes en el área de matemática de la institución educativa para estar preparados, ¿no? En el manejo de estrategias de clase, en casos de alumnos con problemas, como Yair, que estén relacionados a la resolución, ¿no? Que ellos puedan solucionar esto y puedan entregar actividades. Es recomendable también que los profesores de matemática flexibilicen en la modalidad virtual entrega de práctica o tareas en forma continua, ¿no? A fin de respetar el ritmo y el aprendizaje. También brindar satisfacción en los logros académicos, que lo que puede ser motivador para el alumno. Esas son las recomendaciones que hemos planteado y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado mucho, Miss. Muchas gracias.